Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Catherine en su segmento Vuélvanse a mí. Así que bienvenida, Catherine, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy feliz de poder estar con ustedes. Bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que, bueno, muchos ya han escuchado sobre este tema, pero eh, particularmente el día, bueno, cuando he estado estudiando, lo he podido entender desde otra perspectiva y me ha impactado mucho, ¿no? Y quiero también poder compartir con ustedes. Entonces, damos inicio. El tema de hoy es confianza. Entonces estaba buscando en el diccionario, ¿no? ¿Qué significa confianza? Y encontré un significado en el latín, pero también busqué el significado en bíblico, ¿no? En la palabra original hebrea, ¿no? Y me sorprendió mucho la diferencia, ¿no? Dice, bueno, según el latín dice que la palabra confianza proviene del latín confidentia, que significa seguridad en sí mismo. La etimología de la palabra nos lleva a entender que la confianza se refiere a la seguridad en nuestras propias habilidades y capacidades, o sea, confiar en uno mismo. Entonces, luego busqué el significado bíblico, ¿no? De la palabra confianza, la raíz hebrea de esta palabra, y era batash. Pero acá, a diferencia del significado del latín, no significa confiar en uno mismo o seguridad en sí mismo, sino que significa depender de, ¿no? O sea, tener confianza en alguien, estar seguro de alguien, o sea, no en nosotros mismos, sino en alguien, ¿no? Y ese alguien, lógicamente, es Dios, ¿no? Entonces o sea, si bien la misma palabra, pero bueno, tienen diferente, bueno, según el latín y según el hebreo, me impactó mucho la diferencia, ¿no? Porque por el lado del latín me lleva a confiar en mí misma, pero entendiéndolo desde una raíz hebrea me enseña a no confiar en mí misma, sino confiar en alguien, estar seguro de alguien, depender de alguien, ¿no? Y ese alguien es Dios. También me gustó mucho otra traducción que encontré de esta palabra batash, que era apresurar a refugiarse, ¿no? O sea, estás en una situación difícil y lo primero que buscas donde refugiarte, pues es Dios, ¿no? Te apresuras a refugiarte en Él, ¿no? Entonces, bueno, según la palabra de Dios, confianza se refiere a la dependencia de Dios y a la seguridad de que Él cumplirá sus promesas, ¿no? Depender de Él, agarrarse de su mano, ¿no? Puedes refugiarte en Él, Él es un lugar seguro, Él es la roca, Él es la fortaleza. Entonces, está meditando en el libro de Lucas 11:5-8, que es sobre el amigo inoportuno. Entonces, les leo esta historia que ya también la habrán escuchado y dice así. También les dijo, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a verlo a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a visitarme y no tengo nada que ofrecerle? Aquel responderá desde adentro y le dirá, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están en la cama conmigo. No puedo levantarme para dártelas. Yo les digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sí se levantará por su insistencia y le dará todo lo que necesite. Entonces acá vemos la historia de un amigo no inoportuno, porque ¿quién a la medianoche, no? Te toca la puerta, ¿no? Y te dice, amigo, préstame 3 panes. Bueno, esto se da en un contexto judío. Bueno, los judíos tienen, ¿no? Una cultura de generosidad porque es el carácter de Dios. Y ellos siempre tenían que tener una reserva, ¿no? Para poder compartir con otras personas, ¿no? Pero acá vemos un amigo, ¿no? Eh, que, que no tenía esa reserva, ¿no? Entonces, un amigo le va a visitar y él no tiene nada que ofrecerle. Entonces va y busca a su amigo. Ahora, tú cuando estás en un problema, en una situación difícil, ¿a quién buscas? ¿No? Si tienes una situación complicada, ¿a quién buscas? Buscas en quien confías, ¿no? No, no, por ejemplo, si es que tú necesitas,
pensemos agua. Si tú necesitas agua, ¿dónde lo buscas, no? Donde un lugar donde sabes que venden agua, ¿no? No te irías a otro lugar, ¿no? Hablando de cosas materiales, ¿no? O bueno, el agua es algo necesario. Pienso en mi vida, por ejemplo, ¿no? Eh, si yo necesito algo, o sea, no le diría a cualquier persona, no le diría a un amigo en el que confío mucho, en el que tengo mucha confianza y todavía a la medianoche, ¿no? Porque si es a la medianoche es porque le tienes mucha confianza, o sea, confías mucho en él, ¿no? Y así de repente tu amigo te diga, oye, mira, te pasas, tan noche me molestas, pero como es tu amigo y no, y es insistente y es tu amigo, tú le vas a dar eso lo que él necesite, ¿no? Entonces, bueno, también vemos acá, ¿no? Que este amigo no estaba preparado, ¿no? Para la visita, no había guardado reservas, pero se había dado cuenta que, ¿no? Que necesitaba, ¿no? Entonces, no lo tenía previsto, fue una situación repentina, ¿no? Pero fue a la fuente correcta, ¿no? Al amigo porque sabía que el amigo, que podía confiar en él, ¿no? Entonces fue inoportuno, pero porque le tenía confianza, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿a quién tú buscas? ¿No? Me gustó por eso mucho ese concepto que encontré, apresurarse, ese concepto de la palabra de Dios, ¿no? Apresurarse a refugiarse. O sea, tienes un imprevisto, una emergencia y ¿a quién buscas? Entonces, podemos aprender bueno, de esta parábola del amigo inoportuno, que la confianza determina dónde vamos a buscar primero, ¿no? Donde está nuestra confianza, ahí vamos a buscar primero, ¿no? Donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón, ¿no? Entonces, la confianza es la clave de toda búsqueda, ¿no? Buscamos donde confiamos, ¿no? Entonces, ahora, nosotros debemos confiar en Dios, en su palabra, en sus promesas, en quién es Él. Pero muchas veces nosotros podemos no ver en la palabra de Dios que el enemigo busca quitar esta confianza en Dios. Él quiere distorsionar nuestra confianza, ¿no? Él distorsiona nuestra mente para que nosotros no confiemos en Dios. Y eso lo vemos en el jardín del Edén, ¿no? En Génesis 3:1, ¿no? Dice que la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? O en otras versiones dice, ¿no? Con que Dios ha dicho. Entonces, con que Dios ha dicho, o sea, te lleva a que tú desconfíes de Dios, ¿no? Siempre sus insinuaciones del enemigo no va a ser, te van a llevar, o sea, va a buscar confundirte para que tú no pongas tu confianza en Dios, para que Dios no sea tu lugar, tu refugio, no sea en quien tú confías primero, ¿no? A quién buscas primero. Entonces le dice, con que Dios ha dicho, ¿no? Exagera, no, miente, ¿no? Pero también Eva estaba conversando, se estaba relacionando, ¿no? Con lo erróneo, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, las personas solemos buscar cosas, ¿no? Y, por ejemplo, pensemos en un lugar, digamos en una discoteca. ¿A qué, a qué va un joven a una discoteca? De repente va a divertirse. Ahora, divertirse es malo, divertirse. Dios quiere que nosotros nos podamos divertir. Claro, no en una discoteca, ¿no? Porque ahí hay alcohol, hay una vida desenfrenada. Ahí no. Pero Dios quiere que nosotros nos podamos divertir, ¿no? Pero muchas veces nosotros buscamos en una fuente incorrecta, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchos jóvenes que tienen esa necesidad de que alguien les escuche, ¿no? De relacionarse con otra persona que la pueda escuchar, ¿no? O una chica, ¿no? Que busca, ¿no? Un refugio. Y sabemos que esa fuente que llena el corazón realmente completamente es Dios. Sin embargo, muchas veces busca algo, pero busca en el lugar incorrecto, ¿no? Busca en fuentes, en aguas, ¿no?
que siempre va a tener sed, ¿no? Así como la mujer, ¿no? Del pozo de agua, la mujer samaritana, ¿no? Que buscaba en las fuentes incorrectas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía una imagen distorsionada, ¿no? No conocía, no se había relacionado con Dios, no tenía una relación con Dios, ¿no? Entonces, siempre vamos a ver que el mundo nos va a gritar, ¿no? El enemigo, ¿no? Este sistema, ¿no? Caído, nos gritan de que no confiemos en Dios, ¿no? Nos cuestiona, ¿no? Eh, la, eh, o sea, pueden decir, ¿no? El que confía en Dios no es cuerdo, no es inteligente, ¿no? Eso el mundo grita, ¿no? Por ejemplo, ejemplos, por ejemplo. Yo he escuchado mucho he escuchado a muchas personas decir, si tú haces las cosas correctas, si tú eres una persona honrada, si tú, por ejemplo, pagas tus impuestos, si tú no haces trampa, digamos, en un negocio, tú no vas a prosperar, no te va a ir bien. Y solamente los que hacen trampa, los que pagan sobornos, solamente a ellos les va bien. O sea, yo lo he escuchado en muchas personas decir, no, si no haces esto, no te va a ir bien. O sea, ya no tienes que entrar sino mal al negocio, digamos, ¿no? A la corrupción, porque si no, no te va a ir bien. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice otra cosa totalmente diferente. La palabra de Dios no dice eso, ¿no? Al contrario, podemos ver en Proverbios 11:28 que dice que el que confía en sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde, ¿no? Entonces, dice, la palabra de Dios dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿no? Pero el mundo, este sistema nos grita, ¿no? Cosas distorsionadas, ¿no? Cuestiona eh, nuestra confianza en Dios. Y es el mismo, bueno, es el mismo Satanás, ¿no? El mismo enemigo, bueno, que está detrás, ¿no? De las corrientes de este mundo, que nos lanza, nos bombardea con pensamientos, con ideas de no confiar en Dios, ¿no? De buscar en las fuentes equivocadas, ¿no? O por ejemplo, dicen, ay, si tú eres honrado, vas a ser despedido, ¿no? Tienes que hacer trampa, o si tú dices la verdad, no vas a tener ventas, por ejemplo, si estás en un negocio de ventas, ¿no? Entonces, el enemigo busca cambiar nuestra confianza, ¿no? Pero nosotros tenemos que no dejarnos, ¿no? Seducir por esas artimañas del enemigo, ¿no? Ahora, la confianza se origina por relación, ¿no? La confianza no es algo que se origine por coincidencia, no, sino que uno confía, o sea, tú confías con quien te relacionas. Por ejemplo, tú no vas por la calle y le pides a una persona desconocida, em, o le cuentas a una persona desconocida tu cosas muy privadas, ¿no? De tu vida, ¿no? O no lloras con una persona desconocida que no conoces, que nunca le has visto. O sea, tú confías tus cosas íntimas, lo profundo de tu corazón, puedes abrir tu corazón con quien te relacionas, ¿no? Con quien conversas, ¿no? Entonces, ¿por qué, por qué nos podemos, en ese concepto, ¿no? Apresurarse a refugiarse cuando no solamente en los problemas, sino en todo tiempo? ¿A quién corres cuando tienes una circunstancia imprevista o no? También cuando estás en un tiempo de paz, ¿a quién corres? Esa es la pregunta, ¿no? Vemos que en este mundo, por ejemplo, este sistema, esta corriente, te lleva a confiar en las riquezas, ¿no? O sea, en las riquezas materiales me refiero, ¿no? Porque mucha gente vemos que pone su confianza en las riquezas materiales porque se siente seguro, ¿no? Con una cuenta, por ejemplo, $1 millón en su cuenta bancaria, o sea, les lleva a sentir seguridad, ¿no? O sea, pero sabemos que no es así, ¿no? Porque también hemos visto casos, por ejemplo, de crisis económicas, cuando cae la bolsa de valores, esas personas que tienen millones en sus cuentas bancarias, de repente al día siguiente no tienen nada porque ha caído la bolsa de valores o sus negocios han quebrado, ¿no? Entonces, y hay muchas personas que se suicidan, ¿no? ¿Por qué? Porque han puesto su confianza en las riquezas.
¿no? Porque han puesto su confianza, entonces no han puesto su confianza en la fuente correcta, que es Dios, ¿no? Entonces necesitamos relacionarnos más con Dios, necesitamos conocerlo, ¿no? Entonces la confianza siempre es relación. En libro de Proverbios 3, 5, 7 dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia, no seas sabio según tu propia opinión. Entonces el mundo grita, confía en ti, confía en tu propio entendimiento. Eso nos grita, ¿no? Y por eso me pareció muy interesante ese concepto de confianza en latín, que decía confiar en uno mismo, ¿no? Confiar en sus habilidades, ¿no? Pero acá la palabra de Dios dice otra cosa, que confiemos en Dios con todo nuestro corazón y no en nuestra propia inteligencia, ¿no? Y que no seamos sabios según nuestra propia opinión. ¿Por qué no según nosotros? ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento de nosotros es temporal, ¿no? Es finito y también, lamentablemente, está corrompido por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Entonces, tiende a veces, ¿no? Tiende a veces, muchas veces a hacer lo malo, ¿no? Entonces, si nosotros confiamos en nosotros mismos, em, a veces nosotros pues somos inestables, ¿no? De repente un día podemos estar muy animosos y al día siguiente podemos estar muy tristes, ¿no? Y si tú dependes de eso, si tú vives de cómo te sientes emocionalmente el día de hoy, ¿no? O vives de lo que tú crees, de lo que tú piensas, sabemos que eso es construir sobre la arena, ¿no? Si tú tomas decisiones en base a cómo te sientes, ¿no? Entonces, si me siento triste hoy día, yo no voy a ir a trabajar porque me siento triste, pero tenemos que entender que hay un sentido de compromiso, de responsabilidad, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos que trabajar, ¿no? Pero si tú te dejas llevar, o como esa palabra muy famosa y muy conocida que se promueve, ¿no? En el mundo, eh, haz lo que dice tu corazón, ¿no? Déjate llevar, ¿no? Hazle caso a tu corazón. Y la palabra de Dios nos dice un concepto totalmente diferente, ¿no? Que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, vemos, ¿no? Cómo, cómo este mundo, cómo este sistema nos incita, Satanás nos incita a no confiar en Dios, a distorsionar nuestra confianza en Dios, ¿no? Pero Dios, no, Dios desea que nosotros confiemos en Él, que dependamos de Él. Entonces Él nos está diciendo, bueno, me dice a mí, nos dice a nosotros, confía en el Señor de todo tu corazón. Ahora, ¿por qué puedo confiar en Dios? ¿Por qué? Porque su palabra es digna de confianza. Y eso lo dicen en Salmos 93, 5, dice, dignos de confianza son, Señor, tus estatutos. La santidad es para siempre el adorno de tu casa. Entonces, Dios es digno de confianza, ¿no? Su palabra es digna de confianza. Puedo confiar en Él, ¿no? Puedo acercarme a Él con total confianza, ¿no? Puedo confiar en Él. Y también la palabra de Dios nos da, nos dice que cuando nosotros confiamos en Dios, ¿no? Lógicamente la obediencia trae, ¿no? También buenas consecuencias, ¿no? Y esto lo dice en Jeremías 17, del 7 al 8, y dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, ¿no? Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, ¿no? Estamos cuando nos conectamos a la fuente correcta, ¿no? Y también en el libro de Juan dice, ¿no? Em, que nosotros no somos como, em, que nosotros separados de Él nada podemos hacer, ¿no? Em, somos como un injerto, ¿no? Cuando nosotros le hemos entregado nuestra vida a Dios, hemos sido conectados, ¿no?
a la vid, ¿no? Hemos sido conectados, hemos sido injertados, ¿no? Entonces, y Él realmente cuando nos conectamos con Dios, es como un tomacorrientes, ¿no? Si ese tomacorrientes no se conecta, ¿no? Si ese enchufe no se conecta a esa tomacorrientes, pues no, solamente es un enchufe, pero cuando se conecta a la fuente, recién, ¿no? O sea, digamos, puede ser útil, ¿no? Solo no es útil, ¿no? Un tomacorrientes, ¿no? No es útil, pero cuando un enchufe se conecta, ¿no? A la fuente, digamos, en este caso hablando de una fuente de electricidad, recién, ¿no? Puede proveer de electricidad a los electrodomésticos, a un refrigerador, a un microondas, ¿no? Porque se ha conectado a la fuente de electricidad, ¿no? Porque si no está conectado, no funciona, pues, ¿no? Porque requiere para funcionar electricidad, hablando de electrodomésticos, ¿no? Bueno, haciendo una metáfora, ¿no? Nosotros como seres humanos, nosotros podemos vivir nuestra vida sin conectarnos a Dios, podemos vivir a nuestra manera, podemos hacer lo que nosotros creemos, podemos confiar en nuestro, como el mundo te enseña, ¿no? Confía en ti misma, confía en tu propia prudencia, confía en tu propia inteligencia, podemos hacerlo, pero no vamos a tener no vamos a tener un final no correcto, ¿no? Porque caminar uno en su propio entendimiento, en sus propias ideas, es construir sobre la arena, ¿no? No es construir sobre la roca. Tarde o temprano, no, siempre, o sea, va a pasar que va a llegar un momento donde todo se derrumba. ¿Por qué? Porque viene la crisis, viene la tormenta y todo eso que has construido, hasta que puede aparentar ser bueno, se puede ver hasta muy bonito, ¿no? Pero llega un día donde todo lo que construyes en tus propias fuerzas, en lo que tú crees, en lo que tú piensas, sin tomar en cuenta a Dios, ¿no? Sin estar guiada por su palabra, ¿no? Te pasa factura, ¿no? Y dices, wow, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Por qué? Porque habíamos construido, habíamos tomado decisiones en base a nuestro propio entendimiento y no nos habíamos conectado a la fuente correcta. Pienso, por ejemplo, en digamos, un político, por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, está metido en actos de corrupción y confía en su propio entendimiento y el mundo le gusta, ¿no? Te inculca mucho eso a confiar en las riquezas, ¿no? Y compromete valores, ¿no? Integridad en su vida personal y, y comete actos de corrupción. Y aparentemente, o sea, la gente lo ve, ¿no? Y hasta de repente lo ve como una persona muy correcta porque a veces hay personas que se hacen pasar así, ¿no? Y tiene una vida adinerada, lo ven viajando en lugares muy bonitos y hasta de repente, wow, qué bonita vida, ¿no? Pueden decir. Pero de repente un día hay un operativo, ¿no? Y a las 3 de la mañana entran, ¿no? Policías y entran a su casa y le incautan todo, ¿no? Lo intervienen, lo detienen, porque estaba metido en actos de corrupción, ¿no? Porque es una persona que había puesto su confianza en las riquezas, en lo que él creía, en lo que él pensaba. Y vemos que su vida no es una vida próspera, ¿no? No es una vida, tiene problemas en su casa, ¿no? Porque imagínense lo profundo que debe ser a unos niños, por ejemplo, estar en esta situación, ¿no? De un papá, por ejemplo, su papá en la cárcel, debe ser muy doloroso, ¿no? Entonces, es una situación difícil. Entonces, creo que, creo que Dios nos invita, ¿no? A confiar en Él, a poner nuestra mirada en Él y nos dice, ¿no? Puedes confiar en mí, soy digno de confianza, ¿no? Y muchas veces también pienso que a veces le pedimos a Dios cosas que, como no lo conocemos muchas veces, a veces no conocemos su carácter, a veces no, lo estamos conociendo, no estamos en ese proceso de conocerlo, pero a veces quizás le pedimos a Dios también cosas que no son conforme a su palabra, ¿no?
Entonces, podemos pedirle, ¿no? Y pienso en una persona, por ejemplo, que le pide a Dios algo que, hasta yo lo he hecho también, ¿no? A veces le he pedido cosas a Dios que no son conforme a su palabra, ¿no? Le he pedido cosas porque no lo conocía, no había, no lo conocía, entonces le he pedido cosas que no eran conforme a su palabra, ¿no? Pero a medida que lo he ido conociendo, o también es que estoy en ese proceso de conocer a Dios, a veces digo, ¿cómo Dios te he podido pedir eso cuando era hace tiempo, ¿no? Si eso no está conforme a tu palabra, ¿no? Y era porque no lo conocía, ¿no? Entonces, por eso puedes ver, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, que le pide a Dios, Señor, castígalo, ¿no? O no sé si habrán escuchado esos pedidos, ¿no? Castígalo. O he escuchado, ¿no? Así personas cercanas a mí, de repente vecinos, que a veces les escucho pedir cosas como que de venganza, ¿no? Pero digo, pero Dios no tiene un corazón así, ¿no? Entonces, y yo digo, pero ¿por qué piden eso? Porque no lo conocen, ¿no? Entonces, Señor, fulmínalo, ¿no? Porque no lo conocen, ¿no? Porque si hablamos de justicia, pues la justicia empieza por uno mismo, ¿no? Y nosotros muchas veces con el prójimo, a veces queremos que de repente, o a veces pedimos, ¿no? Fulmínalo, pero el juicio empieza por propia casa, ¿no? Y también a nosotros Dios nos pediría cuentas, ¿no? Y decir, ¿cómo está tu vida? Porque Dios es justo, ¿no? Pero también sabemos que su palabra dice que Él también es misericordioso, ¿no? Entonces muchas veces le pedimos a Dios cosas que no son conforme a su palabra, ¿no? Porque no lo conocemos. Pero Dios quiere iniciar ese proceso en nuestras vidas, ¿no? De que nosotros nos podamos relacionar en Él y que podamos decir bueno, ese concepto, ¿no? Me apresuro a refugiarme en Él y busco su consejo. ¿Por qué? Porque Él es digno de confianza. Porque sé que Él es la roca, Él es mi roca, Él es mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones y me siento segura en Él. Puedo depender de Él. Y eso es lo que Él desea, ¿no? Que nos conectemos a la fuente correcta, ¿no? Bueno, eso es lo que quería compartir y bueno, que tengan un día muy bonito y que les vaya bien, ¿no? En todos los proyectos que están soñando, ¿no? Gracias.